Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre algunos conceptos generales relacionados con los archivos. Veremos lo que es un archivo, cómo está compuesto por dentro, sus diferentes tipos, los posibles riesgos que nos podemos encontrar a la hora de compartir archivos y también definiremos algunos otros términos, como por ejemplo la nube, ese término que hoy en día está en boca de todos. También aprenderemos cómo acceder a nuestros archivos, cómo navegar entre las diferentes carpetas y diferentes términos que utilizaremos a lo largo del curso. Empecemos definiendo lo que es un archivo. ¿Qué es exactamente un archivo? Se podría decir que un archivo no es nada más que una forma de almacenar información en medios digitales, por ejemplo, en un ordenador, en un tablet o en un teléfono. Internamente, los archivos están compuestos por una secuencia larga de unos y ceros, ya que la informática es binaria. Los archivos pueden contener información sobre todo tipo de contenido, ya sean imágenes, vídeos, textos, lo que se nos ocurra. Esta secuencia de unos y ceros no tiene significado por sí misma, es decir, no es como un lenguaje, sino que será necesario un programa que sea capaz de traducir esa secuencia de unos y ceros para darle significado, para traducir esa secuencia, por ejemplo, en una imagen, en un vídeo o en un archivo de texto. Como vemos en esta diapositiva, un archivo potencialmente podría representar cualquier tipo de información. Entonces, ¿cómo puede diferenciar nuestro ordenador y saber que un archivo es una imagen, un vídeo y que a nosotros nos resulte natural abrir un archivo y visualizarlo en forma de imagen o que si hacemos clic sobre una canción de repente empiece a sonar por nuestros altavoces? Para ello, es importante mencionar que todos los archivos constan de un nombre y una extensión, separados por un punto. El nombre es un identificador, es un texto que nos sirve a nosotros para reconocer ese archivo. Nosotros podemos cambiar el nombre del archivo, por ejemplo, poner a una foto el nombre del lugar en el que se tomó o la fecha en la que se realizó. Por otra parte, la extensión es un conjunto habitualmente de 3 letras, aunque ocasionalmente podría ser de más, que le dice al ordenador con qué programa ha de abrirse ese archivo. En este caso podemos ver que tenemos el ejemplo de una fotografía que se llama atardecer.jpg. ¿Cómo sabemos que es una fotografía? Precisamente por la extensión JPG. JPG es una extensión que se asocia con determinado formato de imágenes, que será abierto por los programas que son capaces de interpretar esa secuencia de unos y ceros y convertirla, visualizándola en una fotografía. El nombre y la extensión de un archivo están separados por el símbolo punto. Cuando cambiamos el nombre de un archivo podemos hacerlo de manera segura siempre y cuando no cambiemos la extensión. De esta manera podremos llamarlo puestadesol.jpg sin que se vea afectado su funcionamiento. Sin embargo, si hubiésemos cambiado la extensión y en vez de llamarle .jpg le hubiésemos puesto .avi, por ejemplo, el archivo dejaría de ser visualizable directamente por nuestro ordenador, ya que le estaríamos confundiendo y le haríamos pensar que se trata de un vídeo, cuando en realidad esa secuencia de datos corresponde a una imagen. Mencionar que si en alguna ocasión por error hemos cambiado la extensión de un archivo, no pasa nada, podemos volverla a cambiar a la que era originalmente, pero mientras la extensión esté equivocada se abrirá con un programa que no es capaz de entender ese formato puesto que no representa el tipo de datos correcto. ¿Y qué tipos de extensiones o tipos de archivos existen en un medio digital? Bueno, la lista es innumerable. Entre los más populares podemos encontrarnos con los archivos JPG para imágenes, .avi para vídeos, también tenemos los archivos de texto .doc, .txt, también tenemos los famosos PDF, que son archivos también de texto, tenemos archivos de música, MP3, presentaciones, PPT, es decir, la lista es innumerable. Habitualmente, nuestros sistemas operativos asocian un icono diferente para cada tipo de archivos. De esta manera podemos asociarlos visualmente y saber con qué programas se van a abrir. También es posible que en función de la configuración de vuestro sistema operativo, las extensiones de vuestros archivos estén ocultas. Esta opción a veces está activada por defecto precisamente para evitar descuidos cuando cambiamos de nombre a nuestros archivos. Como ya os he mencionado, si cambiamos la extensión de un archivo, este se abrirá con el programa equivocado. Otro concepto que escucharemos con frecuencia es el peso de un archivo. ¿Qué es esto del peso? A veces lo escucharemos con otros términos similares, como por ejemplo cuánto ocupa, cuál es el tamaño de un archivo, etc. El peso no es más que la medida de la cantidad de información contenida dentro de un archivo. Como ya hemos mencionado anteriormente, en un archivo la información se guarda de forma binaria, es decir, como una cadena de unos y ceros. Por lo tanto, el peso de un archivo estará íntimamente ligado al número de ceros y unos que haya en dicho archivo. Dicho de otra manera, el peso simplemente es un indicador de la cantidad de información contenida en un archivo. Haciendo una analogía con el mundo real, podríamos comparar un archivo con una publicación en formato escrito, es decir, un libro o un cuaderno.
Nos resulta obvio comprender que cuanta más información tenga dicho libro, más palabras tenga, o en nuestro caso, más ceros y unos, más pesará ese archivo, porque tendrá mayor número de páginas. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, el peso es un indicador de la cantidad de información contenida dentro de un archivo. Otro término que sin duda habremos escuchado es el concepto capacidad. La capacidad es una métrica asociada a un medio de almacenamiento que indica la cantidad de información que éste puede albergar. Es decir, el número de ceros y unos que podemos almacenar en dicho soporte. Retomando la analogía con los medios impresos, una comparación con una estantería es más que obvia. Del mismo modo que la capacidad de una estantería define la cantidad de libros y cuadernos que podemos guardar en ella, la capacidad de un medio digital nos informará de la cantidad de información que podemos guardar en dicho soporte. Es decir, el número de archivos que podremos guardar dentro de nuestro soporte en función del tamaño que tenga cada uno de esos archivos. No obstante, no sería riguroso, técnicamente hablando, hablar únicamente de archivos grandes y pequeños, pesados o ligeros, sino que existen diferentes unidades de medida para que podamos precisar con claridad lo que ocupa cada uno de nuestros archivos. A continuación, mencionaremos algunas de las unidades de medida que más comúnmente nos encontraremos. No son todas las que existen más, pero estas son las que nos encontraremos en nuestra vida diaria. Dentro del rango que nos interesa, las unidades crecen de 1000 en 1000 unidades, es decir, 1000 kilobytes equivalen a 1 megabyte, 1000 megabytes equivalen a 1 gigabyte y 1000 gigabytes equivalen a 1 terabyte. Es importante mencionar que esta equivalencia no es exactamente de 1000 en 1000, sino que en realidad serían en saltos de 1024 en 1024. Es decir, si fuésemos estrictamente correctos, 1024 kilobytes equivalen a 1 megabyte, 1024 megabytes equivalen a 1 gigabyte y 1024 gigabytes equivalen a 1 terabyte. ¿Por qué utilizamos esta medida de los 1000 en vez de los 1024? Bueno, en primer lugar, por familiaridad y por comodidad, y en segundo lugar, porque muchos de los fabricantes de soportes de almacenamiento utilizan esta pequeña estrategia de marketing de redondear. Habitualmente, cuando un fabricante te proporciona un dispositivo de, digamos, 1 terabyte, no te está proporcionando el número de kilobytes que realmente te tendría que otorgar si fuese estricto con la definición del mismo. Puesto que los fabricantes utilizan esta simplificación de 1000 en 1000 unidades, lo que están haciendo es ahorrar una gran cantidad de datos y no corresponderse exactamente con lo que nos prometen. Esta estrategia de marketing es conocida y por lo tanto conviene que lo tengamos en cuenta a la hora de lidiar con nuestros archivos en el día a día. Para muchas personas, estas unidades de medida no están dentro de su imaginario y por lo tanto no pueden hacer una equivalencia de lo que significa un megabyte, un kilobyte o un gigabyte. Por ello, he incorporado esta tabla aproximada en la que podemos hacernos una idea de lo que ocupa cada tipo de archivo. De esta manera podremos ver que un archivo de texto sencillo ocupará unos 100 kilobytes, mientras que un libro completo, por ejemplo El Quijote, ocupará 1 megabyte. Algo que puede resultar poco intuitivo es que una canción en MP3 ocupará aproximadamente unos 5 megabytes, es decir, ocupa 5 veces más que el Quijote entero. Esto es así porque una canción contiene muchas sutilezas, muchos matices, que si los tuviésemos que expresar con palabras ocuparían mucho. El Quijote todos sabemos que es un libro de una considerable envergadura, no obstante, una canción contiene más información. Si seguimos revisando la tabla, veremos que un vídeo del WhatsApp, de esos que habitualmente nos enviamos en los diferentes grupos con nuestros familiares y amigos, ocupa aproximadamente unos 25 megabytes, es decir, ocupa aproximadamente como unas 5 canciones en MP3. Si seguimos subiendo en lo que al peso de un archivo se refiere, nos encontramos, por ejemplo, con las películas. Una película de unas 2 horas de duración ocuparía aproximadamente 1 gigabyte de información. Esto dependerá obviamente de la calidad de la película. No es lo mismo tener una película en formato HD en alta definición que tenerla en una calidad un poco inferior. Haciendo un repaso a estas unidades de medida que hemos explicado, veremos que un kilobyte escrito con K minúscula y B mayúscula es una unidad de medida bastante pequeña, equivale a una imagen pequeña, a un archivo de texto. Los megabytes, abreviados MB, es una unidad de medida bastante habitual. Normalmente, los archivos con los que trabajaremos ocuparán del orden de megabytes. Y estaremos hablando de una amplia variedad de archivos, ya sean archivos de texto pesados, imágenes, vídeos cortos, etc. Como ya hemos mencionado, un archivo de 1000 megabytes ocupará 1 gigabyte. Pocos archivos ocupan más de 1 gigabyte, pero habitualmente nos encontraremos sobre todo con películas. Las mismas unidades de cantidad de información podemos aplicarlas al concepto de capacidad, que si recordáis es la cantidad de información que podemos albergar en un medio de almacenamiento.
Repasando algunos de los medios de almacenamiento más habituales, nos encontramos con que, por ejemplo, un CD habitualmente tiene unos 700 MB de capacidad. Un DVD habitualmente puede almacenar unos 4,7 GB. También tenemos otros dispositivos, como por ejemplo un pendrive. Normalmente los encontramos en torno a los 16 GB de información, pero esta cantidad puede variar mucho. Los más antiguos serán de 1 GB y tenemos algunos que incluso llegan a los 128 GB o más. También existen otros dispositivos de almacenamiento, por ejemplo las tarjetas SD, que habitualmente encontramos en nuestros teléfonos móviles o en las cámaras digitales. Una tarjeta SD habitualmente ronda los 128 GB, aunque también las encontraremos en un amplio abanico de capacidades. Los discos duros son el medio de almacenamiento por antonomasia de nuestros ordenadores y nuestros portátiles. En la actualidad es habitual encontrarlos entre 1 y 3 TB de capacidad. Esto recordemos que es entre 1000 y 3000 GB de capacidad. Por último, tenemos un medio de almacenamiento de información un poco más moderno y un poco más etéreo. Hablamos de la nube que definiremos a continuación. En lo que se refiere a la nube, su capacidad es arbitraria, pudiendo oscilar entre los 15 GB hasta el infinito. Esto dependerá de los planes que tengamos contratados o de si estamos optando a un plan totalmente gratuito. Como ya hemos mencionado reiteradamente, la capacidad de un medio de almacenamiento definirá el número de archivos que podemos alojar en su interior, obviamente en función de lo que ocupe cada uno de ellos. Otro concepto que sin duda habréis escuchado es la palabra carpeta o directorio. ¿Qué son las carpetas? Bien, son agrupaciones de archivos que podemos utilizar para organizar nuestra información. Las carpetas no ocupan espacio de por sí, o el espacio que ocupan es despreciable. De manera que podemos utilizar las carpetas para mantener nuestro contenido bien clasificado. Por ejemplo, libros, apuntes, facturas, fotografías, etc. Una carpeta o directorio a su vez permite anidar otras carpetas en su interior, con lo cual podemos tener estructuras jerárquicas. En este ejemplo podemos visualizar la estructura ficticia en la que la información se ha almacenado dentro de un disco duro. Podemos ver que las carpetas están señalizadas con un icono en amarillo, mientras que los archivos aparecen en blanco. Como vemos, las carpetas son agrupadores de contenido, que no aportan ninguna información adicional. Sin embargo, los archivos son los verdaderos contenedores de información, pero los agrupamos, conceptualmente, dentro de carpetas. El nodo primigenio a partir del cual cuelga toda la información de nuestro disco duro se denomina carpeta raíz y habitualmente está representada con una letra de unidad, en este caso la E, pero lo más probable es que en nuestros ordenadores el directorio raíz se llame C. En todos nuestros dispositivos podemos crear o eliminar carpetas. Los iconos asociados, como os digo, normalmente son carpetas, son archivadores de archivos, y normalmente están asociados a los colores amarillo y azul, aunque puede variar en función de vuestro sistema operativo. Dicho todo esto, ya podemos pasar a afirmar que los archivos se alojan en carpetas. Las carpetas a su vez se alojan dentro de otras carpetas o directamente en una unidad, en un disco duro o en un soporte físico extraíble. Por ejemplo, muchos de nuestros teléfonos constan de una memoria interna a la cual no podemos acceder manualmente y una tarjeta SD, la cual sí que resulta ser un medio extraíble. Pero ¿cómo podemos encontrar nuestros archivos? Bien, pues en cada sistema operativo existen diferentes aplicaciones para navegar dentro del sistema de archivos. Estas aplicaciones variarán dependiendo de qué plataforma estemos utilizando y adicionalmente podemos instalar aplicaciones nuevas en función de nuestros gustos y preferencias. Si os encontráis en un equipo Windows, lo más probable es que vuestro navegador de archivos se llame Mi Equipo, Equipo, Mi PC, PC o Explorador. Habitualmente tiene asociado el icono de una pantalla azul junto con algún tipo de dispositivo, ya sea un teclado o una torre de ordenador. Si lo abrimos, veremos una ventana partida en dos secciones. En la parte izquierda veremos un listado con las carpetas más frecuentes, como por ejemplo mis documentos, descargas, imágenes, vídeos. También veremos el listado de unidades conectadas a este equipo, ya sean las unidades externas como por ejemplo un pendrive o un CD junto con el disco duro del propio equipo. En este caso podemos observar que el disco duro viene etiquetado con la letra C, como hemos mencionado anteriormente. En el caso de equipos Apple con sistema operativo Mac OS, el navegador de archivos que viene instalado por defecto se llama Finder. Su icono asociado es esta cara azul que podemos ver en la parte izquierda y la interfaz del programa es muy similar a la de la aplicación Mi Equipo o Mi PC que podemos encontrar en Windows. Si contamos con un equipo Android, puesto que la variedad de dispositivos es muy amplia, el nombre de la aplicación para navegar por nuestros archivos puede variar. Los más habituales son archivos, mis archivos, galería, mi galería, files, etc. Habitualmente los programas para navegar por nuestro sistema de archivos tienen asociados el icono de una carpeta, una flor o un paisaje. Por último, si nos encontramos en un dispositivo móvil
con sistema operativo iOS, ya sea un iPad o un iPhone, la aplicación para navegar por nuestros archivos se llama precisamente Archivos y tiene el icono de una carpeta blanca sobre un fondo azul. Conceptualmente, la visualización de la interfaz es muy similar entre todas las plataformas. Habitualmente un panel a la izquierda con las unidades y carpetas destacadas y un panel principal en la parte derecha donde podremos ver nuestros archivos y carpetas. Ya vamos acercándonos al final de esta sección en la que hemos introducido una serie de nuevos conceptos relacionados con los archivos, lo que son y cómo se almacenan. Llegados a este punto, es el momento de introducir el concepto de la nube. ¿Qué es la nube? Es un conjunto de tecnologías y herramientas que nos permiten almacenar y acceder a archivos alojados en servidores remotos, accediendo a ellos a través de Internet. La topología real de estos sistemas no es precisamente relevante para un usuario medio, pero si tenéis curiosidad, podéis imaginaros estos servidores remotos como grandes superficies en las que hay muchísimos discos duros conectados. Discos duros como los que podríamos tener en nuestras casas. Algunos son ligeramente diferentes, pero básicamente el concepto es el mismo. Un montón de dispositivos conectados que pueden almacenar información. Las nubes constan de una serie de tecnologías que nos permiten acceder a esa información a través de una dirección de Internet. Por lo tanto, nuestros archivos viajarán a través de Internet entre nuestro dispositivo y el disco duro remoto. Una de las ventajas de la información en la nube consiste en que nuestros datos se encuentran almacenados de forma redundante. Esto significa que si uno de los discos duros en los que nuestros archivos están alojados se estropease, no pasaría nada, porque otro disco duro contiene exactamente la misma información por duplicado. La nube habitualmente se representa con un icono de una nube, y esto es porque en realidad no nos interesa lo que hay detrás de esa nube. Simplemente nos interesa que sabemos que está ahí y que si nos conectamos a ella nos proporcionará la información que necesitamos. Esto tiene la ventaja frente a un disco duro habitual o frente a un pendrive que podemos acceder a esta información desde cualquiera de nuestros dispositivos, sin necesidad de transportar ningún medio físico. En la ilustración podemos ver una serie de dispositivos que consumen la información almacenada en la nube, por ejemplo, las imágenes o canciones almacenadas dentro de nuestro espacio personal, pero que cada vez que la consumen la solicitan a la nube, es decir, no tienen una copia alojada en su interior. Por el contrario, los dispositivos coloreados en rojo tienen una copia de cada uno de los archivos que se van a solicitar, de manera que estos archivos están duplicados. Tenemos una copia local en cada uno de los dispositivos y la copia adicional de la nube. La peculiaridad de estos archivos que se encuentran por duplicado, tanto en nuestros equipos como en la nube, radica en que los cambios que realicemos sobre nuestros archivos viajarán a través de Internet y se sincronizarán en todos nuestros dispositivos. Este procedimiento de sincronización queda un poco fuera del alcance de este curso, pero es interesante que lo sepáis. También deciros que no solamente los equipos que he marcado en rojo en la ilustración son los que siempre están sincronizados, sino que esto es totalmente configurable. Podemos tener un teléfono sincronizado con nuestra nube o acceder a nuestros datos bajo demanda. Para terminar con esta sección de generalidades, me gustaría proporcionaros una serie de consejos de seguridad. El primero de ellos es que seáis muy conscientes de con quién estáis compartiendo la información y qué es lo que estáis compartiendo. Por otro lado, cuando recibís archivos de otras personas, es muy importante que confiéis en dichas personas y sobre todo que no abráis archivos ejecutables. ¿Cuál es el riesgo de los archivos ejecutables? Pues precisamente ese, que son capaces de realizar modificaciones en vuestros dispositivos, cambiando el funcionamiento habitual que estos tienen. De esta manera, si ejecutamos un archivo malicioso, este podría tener acceso a nuestras contraseñas, a nuestros archivos, etc. Esto no significa que nunca y en ningún caso debáis abrir archivos ejecutables. No obstante, si lo vais a hacer, es importante que confiéis en el emisor, que le conozcáis y que sepáis que el envío que se está produciendo se ha producido de manera voluntaria. A continuación, os expongo una pequeña lista con algunas de las extensiones o tipos de archivos que pueden ser potencialmente más peligrosos. Principalmente, como os digo, son los archivos ejecutables, como los .exe, .com, .bat, etc. En el listado también encontraremos algunos archivos que no son ejecutables de por sí, como por ejemplo los de la suite ofimática Office. No obstante, estos son capaces de ejecutar macros, que también pueden ser potencialmente peligrosas. Dicho todo esto, ya hemos concluido con todo el listado de términos más comunes que necesitaremos para adentrarnos en el mundo de cómo compartir archivos. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en la próxima sesión, en la que veremos cómo compartir archivos mediante un dispositivo extraíble, como por ejemplo un pendrive. ¡Hasta pronto!